El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor en el verso 1. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación o los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Jesús el Mesías o en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque también yo puedo confiar en la carne. Si algún otro cree que puede confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Isaías, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que hay en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas que eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún considero todas las cosas como pérdida por la excelencia o la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo perdí todas las cosas y la tengo por estiércol para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino que es mediante la fe del Mesías, la justicia que procede de Dios, basada en la fe, con el propósito de conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Leemos de nuevo el verso 10. Dice: para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Aleluya. Gloria a Dios por su palabra. Esta mañana estuvimos hablando acerca del poder de la resurrección. Quiero que todos, aún los de la tarde, también puedan ser ministrados por la palabra del Señor. Y cuando hablamos de la resurrección, para que pueda moverse o haber una resurrección, dijimos esta mañana que primero debe haber una muerte, debe existir una muerte. Es decir, que todo lo que está muerto reúne los requisitos para experimentar el poder de la resurrección. ¿Oyó lo que dije? Dije que todo lo que está muerto reúne los requisitos para experimentar el poder de la resurrección. Aleluya. Yo no sé si le alegra eso, pero a mí me alegra. Esto indica que si sus finanzas están muertas, las finanzas suyas están reuniendo los requisitos para experimentar en esta tarde el poder de la resurrección. Eso indica que si su matrimonio está atravesando situaciones difíciles, está casi muerto, reúnen los requisitos para experimentar el poder de la resurrección. Aleluya. La Escritura habla en el libro de Génesis que cuando Dios establece el pueblo a Adán en el huerto de Edén, dice la Escritura que Dios le dijo a Adán: Adán, el día que tú comas de ese árbol,
que está en medio del huerto, tú vas a morir. Puedes comer de todos los árboles, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No vas a poder comer de ese árbol, porque el día que tú comas de ese árbol vas a experimentar la muerte. Vas a conocer la muerte. Me admira de parte de Dios esta escena, que aunque Dios sabía, conocía, entendía en su omnisapiencia, sabía que el hombre fallaría, ya había provisto el poder de la resurrección para que cuando el hombre pudiera llegar a experimentar la muerte, ya Dios había hecho provisión de lo que lo iba a resucitar y libertar del pecado y de la muerte. Así que Dios pone al hombre en el huerto de Edén, pone el árbol de la vida, pone el árbol de la ciencia del bien y del mal, y le da permiso de comer de todos los árboles, excepto de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice ella a Adán: el día que tú llegues a probar de ese fruto vas a experimentar la muerte. Déjeme decirle una gran verdad: si Adán no hubiera comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, jamás hubiera experimentado la muerte física. Jamás. Adán comienza a experimentar la muerte cuando determina desobedecer la orden de Dios, desobedecer el principio que Dios le dijo, el mandamiento que Dios le dio. En el momento que él desobedece, en ese momento inmediatamente comienza a experimentar la muerte. Lo primero que experimenta es la muerte espiritual. La vida eterna que estaba en Adán se va y entra la muerte espiritual. Se separa espiritualmente de Dios, de la vida. Al entrar la muerte espiritual en el espíritu de Adán, este hombre se separa de la vida, de lo que produce vida. Adán hizo lo que Jesús enseñó acerca de los pámpanos. Adán se desconectó de la fuente. Adán se desconectó del árbol. Adán se desconectó de lo que le alimentaba, lo que le sustentaba, lo que le mantenía vivo. ¿Cómo vive esta desconexión? Cuando experimenta la muerte espiritual por causa del pecado. Dígale al que está a su lado: el pecado mata y destruye. Cuando Adán experimenta la muerte espiritual, su reacción fue esconderse. Y es uno de los puntos que dijimos esta mañana. La reacción del pecado siempre busca que el hombre y la mujer se escondan. Esconderse. Adán, a lo que comenzó a experimentar la muerte espiritual, se escondió, se alejó. Buscó la forma de esconderse de Dios, pero ¿a dónde se podía meter que Dios no lo viera? ¿Aló? ¿A dónde nos podemos meter que Dios no nos vea? Así que lo primero que experimenta Adán es la muerte espiritual. A los 930 años experimenta la muerte física y no experimenta la muerte eterna por causa de que Dios hizo sacrificio de un animal en ese lugar. Y dice la escritura que vistió a Adán, pero la sangre que fue derramada de un animal inocente puso una plataforma de lo que sería la manifestación del poder de la resurrección. Es decir, la manifestación del poder de aquel hombre que iba a morir en la cruz del Calvario, pero que el Espíritu Santo iba a resucitar de entre los muertos. Y quiero que entienda algo bien claro en esto. Dios pone ahí la plataforma del sacrificio de Jesús, de un animal inocente, una sangre inocente derramada, que estaba
profetizando Dios, declarando proféticamente que en el Calvario moriría un hombre inocente, un hombre con sangre inocente por toda la humanidad, pero que no se iba a quedar en la tumba, sino que sería la primicia de la resurrección, para que todos los que estén muertos puedan experimentar la resurrección. Un Cristo muerto a nosotros no nos sirve. Y suena fuerte lo que estoy diciendo, pero no nos serviría de nada, porque quedaría muerto. Pero gracias al Padre Celestial, que con el poder del Espíritu Santo lo levantó de la muerte, y esa tumba está vacía ahora mismo, aleluya. La única tumba que está vacía es la tumba de Jesús de Nazaret. La gente se asombra cuando ve el cuerpo de una mujer o de un hombre que ha muerto, tiene años muerto y su cuerpo está enterito. Se asombran por eso. Pero igualito está muerto. Igualito sigue estando en la tumba. Y un muerto no nos sirve para nada, pero un Cristo resucitado nos da esperanza de una resurrección, aleluya. Un Cristo resucitado nos da esperanza de una resurrección. En el momento que Adán peca, la muerte espiritual trae consigo todo lo que tiene que ver con el pecado. Es decir, cuando nosotros nos vamos a la parábola del trigo y la cizaña, podemos encontrarnos unas expresiones que tienen cierta relación con lo que sucedió en Edén. La Biblia enseña que Dios estableció, plantó a Adán en el huerto de Edén. Y la parábola del trigo y la cizaña dice que el hombre bueno sembró la buena semilla. Pero dice la Escritura que los siervos en una ocasión salieron a ver en el campo y se encontraron que no solamente estaba el trigo, sino que también había cizaña. Y dice la Escritura que este hombre le pregunta a su señor, le dice: Señor, ¿no sembraste tú el trigo? ¿Cómo es que entonces aparece la cizaña? ¿Cuál fue la expresión de parte de aquel hombre? Un enemigo ha hecho esto. Dios en el huerto de Edén había plantado su buena semilla, pero la Escritura enseña que el enemigo se levantó en contra de aquel hombre, engañó a la mujer, y la mujer indujo al hombre para tomar del fruto del árbol, y en el momento que toman del fruto del árbol, en ese momento experimenta la muerte espiritual y entra la naturaleza de pecado. Es decir, el enemigo Satanás logra meter la muerte espiritual, la naturaleza de pecado, y al introducir en el género humano la naturaleza de pecado, logra introducir todo tipo de pecados. Y Pablo dice que la paga del pecado es la muerte. El salario, el pago, la recompensa del pecado es la muerte. En otras palabras, al entrar en el hombre la muerte espiritual, engendra en él toda clase de maldiciones. Y los tres factores que representan la maldición son: primero, la muerte; segundo, la enfermedad; y tercero, la miseria. Todo lo que estaba bajo el gobierno de Adán entra en una etapa de muerte, en una etapa de miseria, en una etapa de enfermedad. Pero que Dios, como no había diseñado ese orden para el hombre, que Dios que no había diseñado ese plan o no tenía esa planificación para con el hombre, sabiendo y entendiendo que el hombre fallaría, Dios decidió proveerse del poder del Espíritu Santo, del poder de la resurrección, para que si el hombre experimentara la muerte, pudiera haber una solución. De manera que la muerte espiritual le da entrada a todo ello. La naturaleza de pecado
le da entrada a todo tipo de pecados. Y es donde el hombre comienza a degradarse. Conocemos la historia de Noé, donde Dios tuvo que traer un diluvio porque la maldad de los hombres era tan fuerte, pero tan fuerte, que el mismo Dios dijo que se arrepentía de haber creado al hombre. Más adelante nos encontramos donde Dios destruye Sodoma, Gomorra, 5 ciudades juntas, por causa del pecado también. La maldad del hombre, la homosexualidad en esos países, y Dios decide destruirla por causa del pecado. ¿Dónde entró esto? Cuando nos vamos al libro de los Romanos capítulo 5, nos encontramos que Pablo por revelación explica cómo fue que entró la naturaleza de pecado. Romanos capítulo 5 verso 22. Dice, por tanto, como el pecado entró, diga, entró. Esto indica que no estaba en el hombre. Entró. No fue diseñado por Dios, no fue puesto por Dios en el hombre. El pecado entró. ¿Cómo entró? Cuando Adán le dio entrada, acceso. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ¿de quién? De Adán. Y por medio del pecado entró la muerte. Al entrar la muerte espiritual, la naturaleza de pecado produjo muerte. Muerte. Esto no solamente dañó la moral del hombre, sino que dañó la tierra, perjudicó la tierra, trajo maldición sobre la tierra. La tierra no produce como debía producir. Trajo enfermedades a los cuerpos habidas y por haber. Imagínese si usted comienza a revisar la lista de enfermedades que existen y otras que todavía no han sido descubiertas. ¿Cuándo entraron todas estas cosas? Cuando el hombre pecó. Y por causa del pecado vino la muerte. Sigue diciendo Pablo, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos. Verso 14, no obstante la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Mire cómo habla aquí, la muerte reinó. Está hablando de un reino de muerte. Y al hablar de un reino de muerte tiene que hablar de un reino de pecado. Porque ¿qué es lo que produce la muerte? El pecado. Así que dice que el pecado o la muerte reinó hasta Moisés, desde Adán hasta Moisés. Habla de un reino de muerte, es decir, un reino de pecado, de gente envuelta con la naturaleza de pecado. Y por causa de eso engendraban la muerte eterna en muchas ocasiones. Sigue diciendo Pablo, no obstante la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la semejanza del delito de Adán. Es decir, Adán nos representaba a nosotros y al pecar, inmediatamente el pecado nos alcanza a todos. Aún en la semejanza del delito de Adán, el cual es figura del que había de venir. Verso 17, porque dice, porque si por la transgresión de uno la muerte reinó por medio de uno, por la transgresión de uno la muerte reinó. Tuvo un gobierno. Cuando hablamos de reino estamos hablando de un gobierno. Y como dije, estamos hablando de un gobierno, de un reino. El reino de las tinieblas existe, es real. El reino de las tinieblas es real. Dios está diciendo a través del apóstol Pablo que por causa del pecado reinó la muerte. Mire lo que dice el verso 21 del mismo capítulo. Para que así como reinó el pecado ¿para qué?
para muerte. Es decir, el pecado mata y destruye. Cuando Adán peca, inmediatamente entra en él lo que es la naturaleza de pecado, y esto comienza a pasar de generación en generación. Todo hombre, mujer, niño que iba naciendo con la naturaleza de pecado y seguirá naciendo con la naturaleza de pecado. Mire hasta dónde van las consecuencias del pecado de Adán. Cuando nos encontremos en el cielo vamos a tener que hablar seriamente con Adán ahí. Vamos a tener que hacer una reunión con Adán. Ven acá, sin vergüenza, ¿por qué te dejaste llevar por eso? Así que Pablo está diciendo que por causa del pecado de un hombre reinó la muerte. La muerte, y como lo dije al principio, todo lo que tiene muerte está acto, reúne los requisitos para experimentar la resurrección. Aló, ¿me oyó lo que le dije? No sé si es que no comieron las arepitas ahora antes de venirse. En el momento que Adán experimenta la muerte espiritual, la muerte pasa a todos los hombres. El pecado comienza a pasar, la naturaleza de pecado comienza a pasar de generación en generación, de persona a persona. Cada niño que va naciendo, cada niña que va naciendo con la naturaleza de pecado. Llegará un momento donde entra en una conciencia de pecado y necesitará ese niño entender, reconocer que necesita el poder de la resurrección. Como dije esta mañana, la gente hoy está celebrando la resurrección de un Cristo que todos los años lo matan, todos los años lo crucifican, todos los años lo sacan a pasear por ahí. Pero nosotros celebramos la resurrección de un Cristo que resucitó hace 2000 años y que no ha muerto ni morirá nunca más. Aleluya. La primicia de la resurrección es Él. Aleluya. Así que Pablo habla aquí de un reino de muerte que entró por causa del pecado. Un reino, un gobierno. El hombre por sí mismo no podía librarse de ese reino de pecado, de ese gobierno de pecado. No podía librarse de ello. Tenía que haber un poder sobrenatural, un poder más alto, un poder más fuerte que el poder de la muerte. Y era el poder de la resurrección del Cristo de la gloria, aleluya, que se levantó de entre los muertos, que venció la muerte, que le dijo a la muerte: ¿dónde está tu aguijón? Muerte, sal a mi encuentro, porque hoy te voy a matar, muerte. Tenía que venir un poder más fuerte. Por eso que cuando una persona experimenta el poder del Espíritu Santo, todo lo que estaba muerto comienza a cobrar vida, aleluya. Comienza a cobrar vida porque hay poder de resurrección en el poder del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 2. Verso 14 y 15. Dice: así que, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, de igual manera Él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, dice el escritor. Jesús entendiendo y Dios sabiendo que la única forma, manera existente para poder redimir al hombre, para poder librarlo de la naturaleza de pecado, para poder librarlo de la muerte, era que el mismo Dios se hiciera carne, se hiciera hombre, participara de carne y sangre, caminando en esta tierra siendo 100% Dios, sin operar como Dios, pero siendo también 100% hombre. Y dice el escritor de los Hebreos que el Señor participó igualmente de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir el poder de la muerte por medio de la muerte.
Aló. Parece algo irónico, parece algo que no tiene sentido. Destruir el imperio de la muerte por medio de la muerte. En primer lugar, habla de destrucción. Cuando hablamos de destruir, estamos hablando de desaparecer, desactivar algo que está activado. Segundo, habla de un imperio, imperio de la muerte. La escritura anterior que leímos decía el reino de la muerte. Tercero, habla de la persona que tenía la capacidad de poder destruir este imperio de la muerte por medio de la muerte. Dice para destruir al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte. En otras palabras, Jesús se metió en el terreno de la muerte para decirle: muerte, hoy vengo a asesinarte. Para decirle a la muerte: muerte, hoy vengo a destruir tu poder. Hoy vengo a destruir tu reino. Hoy vengo a desactivar tu imperio. Hoy vengo a desatar, a romper, a destruir tu reino. El diablo, cuando estaba matando a Jesús, dijo: ya lo tenemos. Cuando tenía a Jesús preso y lo llevaban para ser crucificado, el diablo estaba celebrando diciendo: ya lo agarramos, ya lo tenemos. Lo queríamos matar. En una ocasión quisimos tirarlo del cerro, quisimos empujarlo, pero no pudimos. Pero ya lo tenemos agarrado. Y lo que el diablo no sabía era que Jesús, por medio de la muerte, destruiría el poder de la muerte. Lo que el diablo no entendía, cómo es que Dios, haciéndose hombre, podía entrar, meterse en medio de la muerte y a través de morir, matar y destruir el poder de la muerte. El diablo no le entendía, no le cabía en su mente cómo podía suceder, pero sucedió por medio de la muerte del Señor Jesús, que no se quedó en la tumba, sino que también experimentó el poder de la resurrección. Venció la muerte. Hoy vine para decirte que todo lo que tienes que está muerto está reuniendo los requisitos para experimentar el poder de la resurrección. ¡Aleluya! Jesús se le metió en su propio terreno. Mátenme. Mátenme. Pedro se le atraviesa y le dice: Señor, no permitas que esto te acontezca. Y Jesús le dice a Pedro: Pedro, apártate de mí, Satanás, porque es por medio de la muerte que voy a destruir el poder de la muerte. Por medio de la muerte. Por medio de la muerte. Yo me imagino al diablo celebrando esa gran victoria que él creía que había realizado. Matamos al Hijo de Dios, ya lo tenemos en el infierno. Pero llegó un momento donde el poder de la resurrección comenzó a manifestarse en la vida de Jesús. Y Jesús comenzó a retar la muerte. ¡Muerte! ¿Dónde está tu aguijón? ¡Ven! Sepulcros, ¿dónde está tu victoria? Muerte, he venido a tu casa a retarte, a decirte que vengo a destruir tu poder. ¡Aleluya!
Ese es mi Cristo, un Cristo que es campeón, aleluya, que venció aún la muerte. La tumba no lo pudo retener, nada lo pudo atrapar, el pecado no lo pudo atrapar, el diablo no lo pudo detener, el reino satánico no lo pudo aguantar. Déjame decirte algo que te va a poner a volar. Y si no te va a soltar, se te van a salir unos tapones. El mismo poder que operó en la vida de Jesús para resucitarlo de entre las muertes es el mismo poder que vino sobre ti el día que recibiste a Jesús como Salvador. Es el mismo poder que está en la iglesia. ¡Ah! ¡Ah! Es el mismo poder que está en ti. El mismo poder que levantó a Jesús de la tumba, que no lo dejó muerto, sino que lo resucitó, es el mismo poder que el Padre Celestial ha depositado sobre ti, que el Padre Celestial ha puesto sobre ti, que el Padre Celestial te ha dado a ti, que el Padre de la gloria te ha dado a ti. Ahora entiendes por qué puedes poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, porque el poder de la resurrección está en ti. Ahora entiendes por qué puedes ordenarle a la muerte: muerte, te ordeno que te vayas, porque dentro de ti está el poder de la resurrección, que tiene la autoridad para decirle a la muerte que se vaya. Ahora entiendes por qué tienes la capacidad de llegar a las empresas arruinadas, pero cuando tus manos comienzan a administrar todo ahí, lo que está muerto comienza a cobrar vida, 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 porque hay poder de resurrección. Es por eso que cuando la gente llega a Cristo, aunque llega arruinado, la gente comienza a verlo prosperado y dice: no estará robando nada, que estará vendiendo. No estamos vendiendo nada. Es el poder de la resurrección que hace que todo lo que estaba muerto resucite. Todo lo que está muerto en tu vida, todo lo que ha estado experimentando la muerte, tu matrimonio, tus finanzas, tu hogar, todo lo que está experimentando la muerte reúne los requisitos para experimentar el poder de la resurrección. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Yo no sé si me están captando o me estoy sabiendo explicar. Al decir que todo lo que puede estar muerto reúne los requisitos para experimentar el poder de la resurrección, te estoy diciendo que va a resucitar. Dije que va a resucitar. Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, tranquila. Esta enfermedad no es para muerte, es para ver la gloria de Dios. Óyeme, tú vas a ver la gloria de Dios en ellos. Vas a ver la gloria de Dios en ese problema. Vas a ver la gloria de Dios en tu finanza. Vas a ver la gloria de Dios en tu matrimonio. Vas a ver la gloria de Dios en tu familia. Vas a ver la gloria de Dios en tus hijos. Vas a ver la gloria de Dios.
Si viniste hoy desanimado, desalentado, posiblemente cabizbajo, todo derrotado, el poder de la resurrección está aquí para darte fuerza, para darte fortaleza, para multiplicártela, para decirte que sigas hacia adelante. Jesús vino para decirle a la muerte en su mismo terreno: te vengo a destruir, y aunque me mates, no voy a quedarme aquí. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a la muerte: muerte, muerte, aunque me mates, no me quedaré aquí. Voy a resucitar al tercer día. El poder de la resurrección vendrá sobre mí para levantarme, para sacarme de esta tumba. Oh, hoy le digo a los Lázaros que salgan de las tumbas por el poder de la resurrección. Yo no sé si usted todavía está aquí. Yo no sé si usted todavía está aquí. Parece algo ilógico destruir la muerte por medio de la muerte. Destruir la muerte por medio de la muerte. Parece algo ilógico. Jesús vino a darle muerte a la muerte en su terreno. Y óyeme algo. Si la muerte no pudo con Jesús, agárrese bien. Si la muerte no pudo con Jesús, el cual es la cabeza de la iglesia, mucho menos podrá contra el cuerpo. Dígale: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aunque lleguemos a experimentar la muerte física, que es la separación del espíritu y el alma de este cuerpo, caparazón, no experimentaremos la muerte eterna, porque dentro de nosotros hay vida eterna por el Cristo de la gloria que está dentro de nosotros. En el momento que una persona experimenta la separación del cuerpo o del espíritu y el alma de ese cuerpo, experimenta la muerte física, va a un lugar de reposo, oído, para esperar que el mismo poder, oh Dios, que el mismo poder que sacó a Jesús de la tumba resucite a ese que ha partido de esta tierra, aleluya, lo levante de entre los muertos. Ahora entiendes por qué Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque Pablo entendía que la muerte no tenía poder sobre él. La muerte había sido destruida en la cruz del Calvario. Aleluya.
Así que, por cuanto los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de lo mismo, Jesús. Oído, Jesús participó de lo mismo, de carne y sangre. Se hizo 100% un hombre para meterse en el terreno de la muerte y decirle: muerte, vengo a destruir tu poder. Él también participó de estas cosas para destruir. Dije destruir. Dejar sin efecto. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y resalta, esto es, al diablo. Es decir, que el que tenía el imperio de la muerte era Satanás. Fue el que introdujo la muerte en el hombre por el pecado. Y como el hombre le permitió entrada a la muerte, entonces todos los hombres comenzaron a nacer con la naturaleza de pecado, con la naturaleza de muerte. Pero, diga pero, Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Vino a decirle a la muerte: hoy vengo, me paro aquí para destruir tu poder, para deshacer tu poder, para desmenuzar tu poder, para hacer que tu poder quede inoperante. De manera que usted puede decirle a la muerte: muerte, no tienes poder sobre mi vida, sobre mi cuerpo, no tienes poder. Aleluya. Verso 15, mire lo que dice: y librar, diga librar, a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos a vivir en esclavitud. En el momento que Jesús decide destruir la muerte, darle muerte a la muerte, destruyó su fuerza, su poder, su influencia. El que se deja, o mejor dicho, el que es influenciado es porque se deja influenciar. Pero Jesús destruyó el poder de la muerte. ¿Y qué hizo? Libró a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos a vivir en esclavitud. Una de las cualidades del poder de la resurrección es que libra del poder de la esclavitud, del poder del pecado. Vamos de nuevo a Romanos capítulo 5, verso 12. No hay aire acondicionado en este momento, pero no siempre será así. Tendremos los aires acondicionados en este lugar, aleluya. En este lugar tendremos esos aires colocados en cada uno de esos sitios. Mire lo que dice el verso 12 que leímos hace unos minutos. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, oído, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la semejanza del delito de Adán, el cual es figura del que había de venir. Verso 17. Porque dice acá: porque si la transgresión de uno, por la transgresión de uno reinó la muerte, por medio de uno, oído, mucho más reinará en vida por uno, Jesús el Mesías, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justificación.
¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, si la muerte reinó por el pecado de uno, mucho más va a reinar la vida, la justificación, la gracia por el poder de la resurrección. Si el poder antagónico, satánico, tuvo su influencia, mucho más el poder de la resurrección de Cristo. Mucho más. Pablo está diciendo, si por el pecado de uno la muerte reinó, mucho más por aquel que murió en la cruz del Calvario, pero que no solamente murió, sino que también resucitó. Mucho más reinará la vida. Verso 21. Así que la ley entró para que el pecado abundara. Estoy leyendo bien. Pero donde el pecado abundó, sobre y abundó la gracia, dice el verso 20. Para que así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine para justicia. Es decir, el imperio de la muerte fue destruido por la muerte de Cristo Jesús al resucitar. Y al resucitar, en el momento que usted y yo decidimos recibir a Jesús como nuestro Salvador, experimentamos igualmente el poder de la resurrección que hace que la muerte espiritual que estaba en nosotros salga y que entre en la vida eterna, la vida con que Dios vive. ¿Para qué? Para no vivir más en el pecado, para que ya no reine el poder de la muerte en nosotros, sino el poder de la vida de aquel que resucitó de entre los muertos. De manera que cuando experimentaste el poder de la resurrección, todo lo que estaba muerto cobra vida. Dije que todo lo que estaba muerto cobra vida. Todo. Romanos capítulo 8, verso 10. Mire lo que dice. Pero si Cristo está en vosotros, ¿en cuántos está Cristo? Aleluya. El cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado. Dice, el cuerpo está muerto a la verdad a causa del pecado. Es decir, la naturaleza de pecado que no te permitía obedecer a Dios fue destruida cuando recibiste a Jesús como tu Salvador. Pero si el Mesías, el Cristo, está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Pero, diga pero, el espíritu vivo a causa de la justicia. En otras palabras, a causa del poder de la resurrección que te dio justicia. Porque así como la muerte reinó para el pecado, también la vida de Jesús reina para vida, para dar vida, para producir vida. Y si por el pecado entró la muerte, entró la destrucción, entró la miseria, entró la pobreza, entraron cada uno de los pecados. Por la vida entró la justificación, entró la sanidad, entró la victoria, entró la bendición, entró la prosperidad, entró los beneficios del cielo para tu vida, se activaron. Si por el pecado reinó todo esto, pastor, ¿qué reinó? La muerte. Reinó la enfermedad. Reinó la miseria. Reinó la pobreza. Reinaron los homicidios. La destrucción en los hogares.
el odio, los pleitos, las contiendas, las disensiones. Reinó la atadura, la fornicación y el adulterio. Reinó la adicción a las drogas y al alcohol. Reinó la envidia, el homosexualismo, el lesbianismo y todo tipo de pecado. Por causa de la muerte reinó esto. Dice, mucho más reinará la vida. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Es decir, que si estos pecados un día atrás tuvieron poder sobre tu vida, pudieron controlarte, mucho más ahora el poder de la resurrección en tu vida desatará los beneficios del reino sobre ti. A ver si me estoy explicando. Estoy diciendo que si por medio de la muerte reinó la enfermedad, mucho más en Cristo Jesús reinará en nosotros la sanidad. Estoy diciendo que si por el poder de la muerte reinó en nosotros la miseria y la pobreza, mucho más aún ahora por el poder de la resurrección reinará en nosotros la prosperidad y la bendición del cielo. Si por medio de la muerte en tu descendencia o en tu ascendencia, tus ancestros, reinó la maldición del divorcio, mucho más en Cristo Jesús reinará la bendición de permanecer con tu matrimonio. Alguien que alabe a Dios. Alguien que alabe a Dios. Hay poder de resurrección. 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 Si por medio de la muerte, oh Dios, si por medio de la muerte reinó en ti un vientre estéril, ahora por medio de la vida en Cristo Jesús reinará la bendición, tener un vientre fértil. Si el reino de las tinieblas tuvo un poder que produjo daño a tu vida, mucho más el poder de la resurrección va a hacer que los beneficios del reino te arropen. Te venció, fuerte, tú no tienes poder. Jesús en la cruz se venció. Fuerte, tú no tienes poder. Jesús en la cruz se venció. Fuerte, alguien que alabe a Dios. Jesús en la cruz se venció. Fuerte, tú no tienes poder. Jesús en la cruz se venció. Fuerte, tú no tienes poder. Jesús en la cruz se venció. Fuerte. Aleluya. Todo lo que ha venido a tu vida que está muerto
reúne los requisitos para experimentar el poder de la resurrección. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús en la cruz te venció, muerte tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció, muerte tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció, muerte tienes poder. ¡Aleluya! ¿Cuántos vino con algo muerto hoy? Vamos, sean sinceros. ¿Cuántos vinieron con algo que sabían que estaba muerto? Que posiblemente estaban perdiendo ya toda esperanza. Estaban diciendo ya no se puede con esto. Pastor, ya no soporto el problema en el matrimonio. Ya no hay lo que hacer. Pastor, ya no hay lo que hacer con mis hijos. No hay lo que hacer. Pastor, ya no hay lo que hacer con las deudas que tengo. No hay lo que hacer. Pastor, he buscado los medios para poder tener un hijo, pero no hay lo que hacer ahora. No hay lo que hacer. Pastor, he ido a los médicos. Los médicos me dijeron que me daban una semana de vida. No hay lo que hacer. Pastor, ya me perdí toda esperanza. Todo se acabó. No. Nada ha terminado hasta que Dios no dice que terminó. Dije, nada ha terminado hasta que Dios no dice que terminó. Muerte tú no tienes poder. Jesús en la cruz se venció. Muerte tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció, muerte tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció. Nada puede terminar hasta que Dios diga se terminó. Nada. Y si Dios te trajo para oír esta palabra, es porque todavía hay esperanza para tu matrimonio. Todavía hay esperanza para tu ministerio. Todavía hay esperanza para tu familia. Todavía hay esperanza para tus hijos. Todavía hay esperanza para tu esposo. Todavía hay esperanza para tu esposa. Todavía hay esperanza para tener un hijo. Todavía hay esperanza. Muerte tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció. Muerte tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció. Todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. ¿Sabe por qué? Porque el poder de la resurrección no está muerto. Lo que murió fue el poder de la muerte. Yo no sé si me oyó. Dije que lo que murió fue el poder de la muerte y no el poder de la resurrección. Es decir, que el poder de la resurrección está activo. No tiene poder. Cristo no tiene poder. Jesús en la cruz se venció. Muerte Vamos, tú póngase no de pie. tienes poder. Jesús en la Póngase de cruz pie se y alabe a Dios. venció. Póngase de pie y alabe a Dios. Aleluya. Mientras hay poder de resurrección, hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. ¿Sabe cuándo morirá el poder de la resurrección? Cuando Dios muera. Que tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció. Muerte tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció. Llevar a Cristo
la resurrección de Jesús. Levante su mano al cielo y alabe a Dios ahí donde está. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por no haberte quedado en esa tumba. Padre, gracias por haber resucitado a Jesús de entre los muertos. La primicia de la resurrección. Y que a través de esa resurrección yo cobré vida. Y todo lo que está en mí cobra vida. Células de cáncer se secan, se mueren. Células cancerosas se mueren por el poder de la resurrección que hay en nosotros. Células de cáncer se mueren. Toda célula cancerosa que ha ido aumentando, ordeno que se muera. Toda enfermedad fue destruida, llevada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, por el poder de la resurrección, le ordenamos a la enfermedad que salga ahora de los cuerpos. Toda parte de tu cuerpo que está muerto, que está paralizado, cobra vida ahora por el poder de la resurrección. Vamos, ordénele a todo lo que te está afectando, que está produciendo daño en tu vida, que te está matando la vida espiritual. Comienza a ordenarle por el poder de la resurrección que se vaya, y que todo lo que Dios ha puesto en ti comience a cobrar vida. Le ordeno al SIDA que se muera. Por el poder de la resurrección, recibe tu milagro. Por el poder de la resurrección, hoy eres completamente libre de toda atadura al pecado, a la fornicación, al adulterio, homosexualismo, lesbianismo, a todo pecado, adicción a las drogas, al alcohol. Hoy eres libre por el poder de la resurrección. Todo el que habla en lenguas comience a hablar en esas lenguas. Todo matrimonio que el diablo ha tratado de destruir, que ha apagado el amor, hoy ordeno por el poder de la resurrección que cobra vida. Por el poder de la resurrección ordenamos que cobra vida. Por el poder de la resurrección ordenamos que cobra vida. Vamos, hablen esas lenguas.
Dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Aunque por el Espíritu habla misterios, habla revelación, habla oráculos del cielo. Hoy se va todo desánimo, todo desaliento en tu vida se va por el poder de la resurrección. Por el poder de la resurrección, ordeno que la apatía se vaya. Ordeno que toda apatía se vaya por el poder de la resurrección. Ordeno por el poder de la resurrección que todo vientre el que ha estado estéril desde hoy se vuelve un vientre fértil, una matriz fértil. Fertilidad ahora, como sucedió en la vida de Sara, estéril de 90 años, que engendró, porque el poder que operó en Jesús fue el mismo poder que operó en ella. El poder de la resurrección cicatriza toda herida en tu corazón, toda herida del pasado, todo lo que te ha afectado del pasado. Hoy, por el poder de la resurrección, cicatriza las heridas, quedas libre. Si ha tenido las lenguas apagadas, comience a hablar en esas lenguas, vamos. Si no ha estado teniendo ganas de orar, hable en esas lenguas. Jesús en la cruz te venció. Que el poder de la resurrección está aquí. No tienes poder. Jesús en la cruz Que el te mismo venció. poder que resucitó a Jesús Muerte, tú de entre no los muertos tienes está en poder. ti. Jesús en la cruz te venció. Muerte, tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció. Muerte, Why tú setting no Awandara tienes Babashaya. poder. Jesús en la cruz te venció. Muerte, tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció. Setting Awandara No Basaya. tienes poder. Jesús cruz te venció. Muerte, tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció. Muerte, tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció. Muerte, tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció. Muerte, tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció. Muerte, tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció. Muerte, tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció. Muerte, tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció. Muerte, tú no tienes poder. Jesús en la cruz te venció. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó. Sí, celebra a Cristo.
celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó y por siempre Él vivirá. Y resucitó. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Aleluya. Para Cristo celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó. Resucitó y por siempre Él vivirá. Resucitó, 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 resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, resucitó, resucitó, resucitó y por siempre Él vivirá. Él resucitó, resucitó. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Y vamos a celebrar. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó.